Nikan temetzontlajpaloa aman ipan in tonali titeilisi kenihki notekite in tlahtoli nimaman uan tlinon nikan enkita itoka tomoxochitl. Aman keman xmas netzitase san ken tlan temetziltis kenke notekite in tlahtoltzintli kihtoua kenke tlachihchihtok totlahtol niman kenke panoa ipan okse tlahtoli. Yaxkan temechtlahtoltis. Uan nikan tlinon enkita itoka tomoxochitl. Ipan okse tlahtoli emameh enkimatstokeh kenke enkitokayotiah tla onka kampa emameh chanti. Nikan kampa nejua nichanti in xochitzintli nomana uehka ne ipan tepetl, ipan tepemeh, ipan ueyimeh kohtin. Itoka tomoxochitl. Ken enkita nikan in tlahtoli nowiuilana nokualtlalia ika yeyi tlamantli. Nikan nipeua temetzilia. Nikan kihtoua in tomo ualeua de tomohtli. In totlahtol kuak nochihchiua uan kampa ontlami uan itoka tli amo nehkuania. Nehkuania niman kihtoua ninehkuanis niman tla okse tlahtoli kineki kichiuaskeh nokualtlalia tevan okse uan ualo ika xochi uan ineluayo uan kichikaua san nokaua xochi. Yin uan nikan onka tameh ipan on tlamachilistli ken tlan tameh tikixmatih ken itlamil on tlahtoltzintli yin itlamil. Aman tla ipan okse tlahtoli nokineki noihtos yehuin ihkon ualnesi ken tla nikan kihtoua tuna. Tomohtli kijtosneki tuna. Xochitl kijtosneki flor. Niman yin itlamiltil yin tlahtoli itlamiltil ipan on tlaixmatili kitokayocha absolutivo. San ihkon ken tla ihkon nokaua. Aman ika kexcha notlahtoli ken tla okse tlamantik nokopa. Nikan kihtoua flor de tuna. Nikan yin tlamachilistli okan onka totlahtol kenke nochihchiua niman ipan okse tlahtoli tlinon kijtosneki. Yin tlahtoli noneki ika tla tameh titeititiskeh ipan tlamachtilistli kineki okan tiueliskeh totlahtol niman okse tlahtoli. Yehuan iuan totlahtol xmas noteititia kineki matiuelikan. Niman yiuan okse tlahtoli keman noteiticha kuak tikalaki ipan tlamachtilistli san yehua titomachtiah. Yehuin totlahtol amo xitomachtia. Aman noneki ika melauak keman matitomachtikan. Aman manikojto ika okse tlahtoli. Los saludo con mucho gusto. Hoy la lección 2 es dar a conocer cómo se construye la palabra en náhuatl y qué implicaciones tiene en el aprendizaje. Lo primero que tenemos que ver es la composición de la palabra. Ya lo dije, aquí se denomina tomoxochitl. Tiene 3 partes. En la clase anterior, en la lección primera, en el primer ejemplo no dije qué significa la terminación t.
la TL, muchos lo dicen como TL, el sonido T. Entonces aquí dice Tomoshochitl, se escucha ese último sonidito. En términos muy superficiales, muchos lo conocen como terminación, y esas son las tres partes en las que se conforma la palabra Tomoshochitl. Tomo proviene de tuna, Tomotli, así se le llama. Xochi es de Xochitl, solo que aquí se divide pensando que Xochitl es la raíz del sustantivo y la TL en el campo de la lingüística, en el campo de la morfología de la palabra, se conoce como el absolutivo. Esa es la abreviatura. La ABS es o significa el absolutivo. Entonces, como verán, en esta estructura morfológica de la palabra, tiene dos significados. El primer significado es la composición desde la lengua náhuatl. Cuando yo menciono la construcción del pensamiento desde la lengua náhuatl, se refiere a esas tres partes: Tomoshochitl, Tomo, Xochi, TL. A eso me refiero. Esa es la estructura morfológica de la palabra. Ya cuando se traslada al español, como ustedes verán, la gente que habla náhuatl puede decir tuna flor, y entonces en el castellano, según las reglas gramaticales, no tiene concordancia sintáctica. La mayoría de la gente piensa que los que hablan náhuatl no saben hablar, y entonces la denigra o la discrimina, y eso necesita quitarse. En la mayor parte de la enseñanza durante muchos años, muchos de los que enseñamos o estamos frente a grupo no sabemos esto. Entonces necesitamos conocer la lengua castellana para poder formular un enunciado, como está entre dos acentos, flor de tuna, o lo que se puede llamar como entrecomillado corto, flor de tuna. Es decir, para componer las frases en español necesitamos de los recursos como los artículos o las preposiciones para que haya una comunicación adecuada desde el castellano. Entonces, insisto, en estas dos composiciones, el náhuatl pasado al español es un paso que todos debemos saber. No es lo mismo enseñar en náhuatl que enseñar en castellano. Eso es en cuanto a la estructura de la lengua. En cuanto a la didáctica, en estos momentos y a partir de la plataforma que estamos utilizando, me estoy apoyando de una pizarra, de una imagen, de la palabra en náhuatl y cómo es el traspaso a la lengua castellana. Si en algún momento se pudiera hablar, más allá de otros métodos, aquí creo que se podía hablar del método de la aglutinación. No es la sílaba, porque en fonología, en el campo de la lingüística fonológica, se trabaja una parte de esa dimensión que se llama segmentación silábica, pero para que lo entiendan los profesores, muchos utilizan como la estructura silábica, pero eso es diferente a un método. Lo que nosotros conocemos como método silábico del castellano no es lo mismo. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es la estructura de la lengua y por lo tanto puede uno derivar o trabajar lo que se le llama el método de la aglutinación. Desde la perspectiva cultural, en un pueblo de donde yo soy, esta flor es sagrada. En los primeros meses en que empieza la lluvia, el tiempo de aguas, en náhuatl le llaman Xopan, hay un festejo a principios de mayo. Entonces, en ese festejo, los jóvenes que tienen un compromiso con la pareja, el mayor regalo que pueden recibir es esta flor.
Esta flor representa la fertilidad culturalmente hablando para los pueblos. Este es el significado. Entonces, cuando nosotros enseñamos, necesitamos recuperar no solamente el significado de la palabra para poder pasarla al español, sino también conocer qué es lo que significa culturalmente hablando. Entonces, a grandes rasgos, esta es la palabra que quiero mostrar hoy y esta es la lección número 2. Ojalá sea para su provecho y su ayuda y que la enseñanza en la lengua, en nuestra propia lengua y en otras lenguas que hay en el país, aquí donde nosotros vivimos, cada lengua tiene una distinción diferente. Para el caso del náhuatl, como ya lo dije, es contextual, metafórica, aglutinante y polisintética. Otras lenguas como el yondá, el tunzabi y el mepá son tonales. Entonces ahí habrá que poner atención en cuanto a los tonos, que es muy diferente al español. Entonces nunca van a coincidir y siempre se necesita un conocimiento por separado para que en la enseñanza pueda también realizarse de manera muy puntual y puedan ver cuáles son esas relaciones o interrelaciones de las estructuras y que el pensamiento de las lenguas se consolide a partir de este conocimiento. Buenos días, muchas gracias.